Pues muy buenas tardes a todos. Os damos las gracias por estar conectados en este nuevo evento que vamos a hacer en la librería Hoja Blanca alrededor del día del 8M, que ahora se ha generalizado como el Día de la Mujer, pero a mí siempre me ha gustado que se celebre el Día de la Mujer Trabajadora porque es otra de nuestras facetas y creo que una de las facetas más importantes que todavía tenemos que estar reivindicando. Esperamos que las hadas y los hados de Internet y de estas redes sociales nos permitan mantener todo el evento en esta plataforma y que nos lo pasemos bien hablando un poquito, pues, de la mujer en el mundo de los libros. Con nosotros en esta mesa redonda está Shaila, que es una de las editoras de la biblioteca de Carfax, que es una editorial que trata el género del terror. Editan desde autores góticos hasta nuevos autores del siglo XXI. Y en una de las entrevistas que he leído y hablando con ella, así como con mi compañero Víctor, pues conocimos o supimos que la biblioteca de Carfax es el resultado de un proyecto fin de máster y de una de estas serendipias que de vez en cuando se dan junto con su compañera María. También estará con nosotros Cristina Macías, que es traductora. Muchos de vosotros la conoceréis porque ha sido la traductora de Juego de Tronos, pero además de Juego de Tronos tiene otras muchas traducciones, como nos contó en el pequeño currículum que envió a la librería cuando la entrevistó también mi compañero Víctor. Montones de Marvel, muchos cómicos, novelas gráficas de Norma, allá en la prehistoria algunos juegos de ordenador y también a Pratchett, a Silverberg, a Tim Powers, a Robert Holstock, a un montón de autores más ha estado traduciendo. También tenemos con nosotros a Ava Clayton, que es una escritora de origen madrileño pero afincada en Toledo, que es una buena amiga mía y además es una excelente eh, escritora y que creo que en breve, si no recuerdo mal, el 18 de marzo o algo así, sacas una nueva novela que se llama Una historia importante. Y también tenemos a Susana Plaza, que es nuestra comercial en Les Punses, nos pone en contacto a nosotros con muchos de los libros que leemos y comercializamos en la librería y tiene un currículum cuando lo he leído, que me ha dejado muy sorprendida. Es licenciada en químicas, tuviste un negocio destinado a la ociocultura, también fuiste en cierto momento librera y ahora trabajas en una de las distribuidoras con uno de los mejores catálogos que hay en España, que es Les Punses. Y bueno, yo soy Elvira Rivero, trabajo en la librería Hoja Blanca, ahora mismo solo junto con mi compañero Víctor. Y pues quería aprovechar este 8 de marzo para hablar sobre la mujer en los libros. Me he rodeado de muchas mujeres y si bien es cierto que en lo poco que llevo en el mundo de los libros, que ya va para 3 años, eh, el mayor número de gente con la que nosotros nos movemos suelen ser mujeres. Estaba haciendo un poco de recuento de los comerciales que vienen a la librería y sois más mujeres que hombres, por lo menos con los que nosotros en la actualidad tratamos. Lo mismo con muchas de las editoras, son mujeres. Y también haciendo un repaso de la cantidad del peso específico que había en la librería entre hombres y mujeres escritoras, sí que la balanza se decanta también por la mujer. En cambio, cuando tenemos que recomendar un libro, entre comillas, generalista, es decir, en el que no se sujete a ningún
género, siempre cuando recomiendas un libro en el que participe de manera prioritaria una mujer, te encuentras con el problema de que te pueden criticar el exceso de feminización solo porque el personaje principal sea una mujer. Pese a que somos el 50% de la población y posible que un poco más, seguimos estando a la cola de muchas cosas. Y por ello creo que es relevante que en este 8M hablemos las mujeres en torno a uno de los sectores en los que tenemos un peso específico, por lo menos en cantidad, muy importante, aunque a veces esto no se traduzca en la calidad de los puestos de trabajo que realizamos. La primera pregunta os la lanzo a todas y contestaré en el orden que queráis. Y es cómo metisteis en este mundo, cada uno en el sector que ocupa. Empiezo yo, me Perfecto, rompo yo el hielo, porque en mi caso quizás es muy de carambola, ¿no? Yo creo que vosotras estabais todas bastante encaminadas, pero lo mío realmente es una carambola, a pesar de que yo empecé a leer cuando casi no se podía, porque era tan pequeña que casi era imposible que pudiera leer, ¿no? Entonces, bueno, yo acabé en una librería trabajando hace un par de años porque, bueno, pues una amiga lejana, pues pidió de mí, ¿no? Pidió de mí para echar una mano. Entonces, bueno, pues fue una suerte, porque la verdad es que ella no es solamente que aprendiera una cantidad de cosas, sino que tuve la posibilidad de dinamizar la librería, de hacer un montón de cosas, porque este mundo es maravillosamente amplio y siguiendo en la estela que estaba diciendo Elvira y que todas conocemos, está claro que los clubes de lectura eran mujeres, la mayor parte de las lectoras, compradoras eran mujeres, las más asiduas, las que siempre estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí el mundo del libro, digamos de esa manera, no lectora, es reciente, ¿no? Llevo 2, 3 años y ahora pues estoy distribuyendo libros como a esas librerías en las que yo estaba trabajando. Y bueno, pues estoy descubriendo otro mundo, ¿no? Y completando el anterior. Así que bueno, no sigo, os doy paso a las demás. Mi trayectoria es corta, aunque de lectora es muy larga. Bueno, la trayectoria de lectora es básicamente seguro, me ha puesto lo que sea, lo que nos trajo a todas aquí, ¿no? A que sí, a decir que sí con la cabeza. O sea, todos empezamos con eso. Quiero decir, yo no recuerdo haber querido hacer otra cosa en mi vida que estar en el mundo del libro. Nunca quise ser traductora, de hecho no estudié la carrera de traducción, de hecho, como cuando yo estudiaba en la universidad los dinosaurios poblaban la Tierra, no existía la carrera de traducción, pero es que me da igual, tampoco era lo que yo quería hacer. Lo único que yo quería hacer era estar en la industria del libro, estar en el mundo del libro, estar rodeada de libros por la noche y por la mañana. Entonces, lo único que hice fue elegir la carrera que me pareció que me iba a dejar más rato libre para irme a leer libros y en tercero de carrera plantarla para irme a vivir a Barcelona, donde me ofrecieron una entradita así chiquitina en una pequeña editorial y me planté allí con una máquina de escribir y mucho morro. Entonces esa fue mi entrada y la verdad es que ¿quién puede? O sea, es lo que más feliz me ha hecho toda mi vida, estar rodeada de libros. Y me lo he pasado también haciendo desde coordinar publicaciones, desde hacer cosas como dirigir la revista Barbie. Esto procuro que no se sepa mucho porque, quiero decir, hay una dignidad que pierdes cada vez que lo mencionas, pero o sea, hacía revistas infantiles, traduje tebeos para aburrir, he traducido de todo, he dirigido colecciones, he dirigido tal, he organizado festivales, pero lo único que yo quería de pequeña y lo que he conseguido de bastante mayor toda la vida es estar rodeada de libros y hacer trabajos y cosas relacionadas con los libros. ¿Quién puede pedir más, no? Muy bien, bueno, pues sigo yo, ¿no? Bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy Ava Clayton,
Y bueno, pues mi relación con los libros, la verdad es que pues igual no tengo una fecha en la memoria que diga, o sea, yo ya desde muy chiquitita me cuenta mi madre que yo siempre que aprendí a escribir muy, muy pequeña, con 4 años, y que el primer concurso literario que gané fue un cuento de los 101 dálmatas en el colegio de monjas al que me llevaba entonces, hace muchos años. O sea, que siempre tiene una relación ahí con las letras, pues como algo que te sale de dentro, que no lo puedes evitar, que forma parte de ti, ¿no? De tu idiosincrasia, igual que pues, tienes una cierta fisionomía, pues tienes una cierta vocación o una cierta inclinación a algo que aunque lo quieras ir apartando o que tú pretendas decir, no, esto no me conviene porque yo de esto no voy a comer, al final siempre vuelves, ¿no? Esa fama de, no, como decía Galdós, el escritor maldito, pues yo me considero como maldita, friki y todo lo relacionado con la literatura, porque no es que siempre vuelva, es que nunca lo dejo, ¿no? A pesar de... Sí que es verdad que mi primera incursión de alguna manera seria en el mundo literario con mi primera publicación fue un poco tardía, porque estábamos hablando que yo ya contaba con 37 años, era en el 2009 cuando ya se publicó mi primera novela, que es esta que está aquí, que luego se reeditó en Penguin, pero la gente me decía, oh, no, si eres súper joven, tienes toda la vida por delante, pero luego ya, como yo había leído a tantas biografías, más de hombres, de escritores, la verdad, las cosas como son, durante la filología, que de mujeres, pues evidentemente ya a esta edad ya habían llegado pues, a publicar un montón de títulos, pero bueno, aún así, este compromiso mío emotivo con las letras estaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque yo siempre había escrito, lo único que, claro, al ser mujer, pues en todos esos años, muy jovencita, me fui de casa, me casé, tuve mis hijos, siempre lo estaba intercalando con esas labores, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que, como deciros, o sea, estamos aquí por lo que has dicho tú muy bien, por lo mismo, ¿no? Por esa inclinación un poco visceral y bueno, seguir así pues por muchos años, ¿no? Yo creo que terminaré, pues eso, o sea, mi idea es terminar muy, muy viejecita, rodeada de libros, en vez de gatos, ¿no? Y yo leyendo y sin tener que trabajar y dedicarme plenamente a lo que más me gusta, que es escribir, lógicamente. Bueno, pues falto yo. Como decía Elvira antes, soy una de las editoras de la Biblioteca de Carfas, que nació hace 4 años a raíz de un taller de edición donde conocí a mi socia, María, que ella tenía la idea de una editorial que publicara libros de terror, porque es lo que a ella siempre le gustó leer y que siempre encontró difícil de encontrar en librería y tenía que andar, pues bueno, leyendo en inglés y tal, porque no era fácil encontrarlo en biblioteca, librería y tal. Y de ahí pues nació la Biblioteca de Carfas por el amor que las dos tenemos a los libros y, como decía antes Cristina, porque sí, hemos sido lectoras desde que recordamos, como decía Susana también. Y bueno, yo personalmente sí que estuve relacionada un poco con el mundo de los libros antes de empezar la editorial, porque trabajaba en una empresa que se dedicaba a cosas de biblioteca, a software de biblioteca y tal, y yo entré ahí. Me acuerdo cuando me hicieron la entrevista que llegué diciendo, a mí es que me gustan mucho los libros y yo quiero estar rodeada de libros siempre, y es verdad, es así. Y bueno, pues con mucho cariño y con mucho esfuerzo, pues aquí estamos, haciendo realidad pues algo que las dos, bueno, estamos peleando mucho en estos momentos tan complicados, porque, como decía Cristina, y creo que hablo también por María, ninguna de las dos hemos sido tan felices que profesionalmente hablando que en estos años dedicados a publicar terror, sí. ¿Habéis encontrado? Si nos lo pagaran bien ya sería la leche, ¿eh? Ya sería redonda la felicidad. Sí, pero es verdad. Ay, habrá que Pero bueno, con la felicidad. Compensa, en cierta forma, sí. la satisfacción personal cuando tienes lectores que te escriben o que los conoces cuando antes podíamos ir a ferias y se acercan y te dicen
qué bien que habéis sacado este libro, qué bien que lo hacéis y me ha encantado y tal, es que, bueno, pues yo qué sé, yo no tengo hijos, pero imagino que eso es como una madre que siente que, ¿no? Que se pone así. Tengo hija y sí, es lo mismo. Así que eso sí. ¿Esto os dedicáis todos al mundo del libro como única actividad o tenéis que compaginarla con alguna otra? Yo ahora mismo estoy solo con dedicada a la editorial, pero es verdad que hasta hace un año estaba compaginando 2 trabajos a jornada completa. Estaba intentando acordarme de si alguna vez en mi vida he hecho otra cosa y la respuesta es no. No, cállate, sí, hacía videojuegos, calla. Pero bueno, la verdad es que fuera de coña, son narrativa también, ¿no? Claro. O sea, los videojuegos, los cómics, también hago una cosa que se llama el Festival Celsius, que nos mola mucho, que es una manera de perder dinero maravillosa. Esa sí que no te la pagan. Y ahí lo que tenemos clarísimo es que lo que nos gusta es contar historias. O sea, y que es la parte básica de lo que nos gusta de los libros, vamos a reconocerlo. Y en el Festival Celsius tenemos también una parte vital, que son los videojuegos, y sí, también. Pero esto yo creo que hace como 30 años que traduje el último. O sea, que desde entonces libros, que es el primer amor y siempre se vuelve, ¿no? Sí. ¿Y tú, Ada? Bueno, yo intervengo y bueno, por el mismo orden, sí, ¿verdad? No, sí, o sea que bueno, es lo mismo. Yo, bueno, en realidad a mí me encantaría vivir de mis libros, pero bueno, esto es una fantasía, ¿no? Por así decirlo. A ver, en este país o en el mundo entero, ¿quién puede vivir única y exclusivamente de los libros, ¿no? Porque incluso los escritores más conocidos, pues evidentemente siempre compaginan su actividad literaria pues con tertulias en la tele, con colaboraciones, dando conferencias, porque es bastante complicado, creo yo, ¿no? Elvira, tú lo sabrás perfectamente, única y exclusivamente vivir de tu literatura. Entonces, a mí me encantaría, pero sí que es verdad pues, que lo compagino con otras actividades que no tienen absolutamente nada que ver, como es el sector bancario, pero ahora le he hecho una imaginación que no podéis imaginar. O sea, me saldrían un montón de historias dentro del banco. O sea que, bueno, en ese sentido tampoco me puedo quejar. Tengo un puesto de trabajo que me permite, ahora, sobre todo con lo de la pandemia, pues teletrabajar desde casa y tener pues ratitos como estos, ¿no? Para hacer pues eventos y todo tipo de cosas que me satisfacen tanto, como decía la compañera, y que nos hacen tan felices, pero ojalá pudiéramos vivir todas plenamente dentro de la industria editorial y de la industria del libro, de nuestras creaciones y de nuestra imaginación y de todo lo relacionado con nuestra pasión, ¿no? Que es el libro, a fin de cuentas, ¿no? Mira, te voy a decir la verdad. Del mundo del libro, cualquiera que se dedique al mundo del libro vive, casi cualquiera, excepto los autores. ¿A que sí? Ya lo sé. Echar cuentas, el distribuidor, sí, lo sé. Libro, bien o mal, el distribuidor, el librero, el traductor, el corrector, el portadista, no, el pobre tiene que hacer otras cosas. Pero sí, yo lo veo. Autor, cualquiera. Yo lo veo, hija mía, en los royalties que me pasa a Penguin Random House todos los años, que digo, madre mía, o sea, y aunque vendas un montón de ejemplares, lo que te queda a ti está un poquito, pero bueno, oye, tenemos otras satisfacciones, ¿no? Mira, te cuento, cariño, han llegado los royalties, hoy te invito a cenar. Sí, ya está. Oye. Ya está. Pero bueno, no todo va a ser dinero, ¿no? En esta vida. Y te lo dice una persona que trabaja en un banco. O sea, que imagínate. Esto lo puedo decir aquí libremente, ¿no? Luego ya me pongo la otra careta, el otro personaje. El otro sombrero. Sí. En fin. Bueno, yo la verdad es que sí, ahora mismo en este momento sí puedo, estoy en ese eslabón un poquito más arriba, que es verdad, la distribución, pues sí, yo puedo ahora mismo sostenerme y vivir de ello. Y es verdad que no es la parte tan creativa, pero tengo que decir que como comercial recibo una cantidad de muestras al mes que me hace infinitamente feliz. Porque yo soy de las comerciales que se leen los libros. Entonces, no todos, porque es imposible, pero es de las cosas que más me satisfacen, ¿no? Y poder conocer lo que llevo, y es más, no me corto mucho incluso diciendo, mira, este libro es malo, ¿sabes? Y este es bueno, la verdad. Así que, bueno, pues esa es mi aportación, ¿no?
pero bueno, yo creo que siempre se agradece, ¿no? Que alguien que lleva ese, que está trabajando en ello, que sepa, ¿no? Que sepa, que no te dé igual que vendas tornillos que libros, ¿no? A mí me encantaría vender libros. A mí me encantaría o bien trabajar en pasapalabra o ser como tú, comercial de libros. O sea, a mí pues mira, es muy satisfactorio, de verdad que sí. Estoy conociendo, o sea, estoy teniendo una vista generalizada del mundo de libros muy interesante. Y bueno, en el mundo editorial estoy fascinada y estoy leyendo más que en mi vida. Estoy optimizando el tiempo de lectura, cosa que agradezco muchísimo. Así que... Pues yo fíjate, yo trabajando de librera sí que es una cosa que he perdido y es tiempo de lectura, porque antes veías un libro, elegías un libro, te ponías a leerlo y le dedicabas el tiempo que sea, y ahora muchas veces me siento obligada a leer muchas de las cosas que llegan y te entra ahí como el síndrome de Stendhal cuando vas a Roma, pues un poco, de repente te ves con un montón de libros y dices, este me interesa, y tienes que hacer un esfuerzo para leer algunos que deja que en ocasiones deja de ser un placer el leer, porque como tú dices, hay cada truño, perdón por la expresión, Claro que sí, hay cada sí. cosa infumable que se comercializa y se vende como el- la última alternativa a la literatura, que es dura de vender. Eh, como mujeres, creo que es lo que toca en este día. ¿Habéis tenido alguna dificultad a la hora de desarrollar vuestra profesión dentro de este mundo? Es decir, cuando te miran el currículum a ti, Cristina, para hacer una traducción, bueno, o cuando te lo miraban, porque ahora tienes un currículum súper impresionante, o a Saila cuando te presentas como la propietaria de una editorial de literatura de terror y siendo mujer, o a Ava como escritora, o tú incluso Susana, cuando vas a ver a un librero, contactas con algún escritor para cualquiera de las 1000 cosas que nosotros te pedimos, por el hecho de ser mujer, ¿habéis tenido algún problema o directamente tenemos la fortuna de que esta industria sea una industria en la que la presencia de la mujer es una cuestión absolutamente normalizada? A ver, la presencia de la mujer en esta industria es piramidal. En la base estamos todas, ahí arriba el director de Planeta y solo hay uno, ¿sabes? O sea, en cuanto subes, o sea, cuanto más subes, menos directivas hay, menos traductoras, que es una profesión absolutamente feminizada. Somos inmensa mayoría de mujeres, excepto cuando se trata de dar el Premio Nacional de Literatura. Entonces, 9 de cada 10 traductores son hombres. Pero bueno, quiero decir, esto es un pequeño detalle que seguro que es una simple coincidencia. Comerciales, seguramente ahí estáis un poco más, esto lo estoy diciendo sin saber, pero seguramente ahí estáis un poco más a la par, pero editoras de pequeñas editoriales, poquitas, poquitas. Unas cuantas hay, pero muy poquitas. Escritoras de romántica, patadas. Esto es lo que les toca a las mujeres, escribir novela romántica. Si eres un tío, seguro que te pones seudónimo de mujer. O sea, esta división de géneros no conviene a nadie, pero menos que nadie, como de costumbre, a las mujeres. No sé cómo decirlo. O sea, obviamente estamos infinitamente mejor de lo que estábamos hace 30 años, que fue cuando yo, 30, Dios mío, 35 años, que fue cuando yo empecé. Pero la cuestión está en que estamos infinitamente mejor, lo que no quiere decir que no haya un enorme campo para mejorar. Pero por un lado me gustaría esto, dejar claro que sería de imbéciles no ver lo que hemos mejorado y lo que hemos conseguido. Pero por otro lado, ver lo que queda por recorrer y que yo no lo veré y que con suerte lo veréis vosotras que sois más jóvenes, ¡ouch! Eso también escuece un poco. En fin. Claro, una de las cosas que tú decías, yo, por ejemplo, cuando hablo de mi vida profesional, antes de ser librera era abogada. Como abogada yo no he tenido ningún problema, o sea, o ningún efecto de clara discriminación respecto de mí por ser mujer. Ahora bien, yo me he presentado o me presentaba en aquella época 500 veces a las elecciones
para estar dentro del decanato o ser diputada en el Colegio de Abogados, el Consejo del Colegio de Abogados, y jamás salí elegida. Oh. Nunca, o sea, me he presentado por lo menos 6 o 7 veces. Yo soy una persona... Seguro Sí, que era una meritocracia, mujer, seguro que había gente que valía más que cualquier otra mujer y daba la casualidad de que eran varones. Y de Esto pasa mucho. y de cuántos eran, yo creo que son 12 los miembros, 2 eran mujeres. Las mismas mujeres, yo llevo 25 años colegiada, las mismas mujeres durante los mismos 25 años, ¿saben? Las mismas 2. En mi terreno, que es la ciencia ficción, hay un libro muy, muy necesario se publicó en los 80, que era las novelas imprescindibles de la ciencia ficción en el mundo. Y en el capítulo dedicado a España había una mujer, Elia Barceló. No puedo ni siquiera empezar a decir lo amiga mía que es y lo mucho que la quiero. Es una de las personas que más quiero en el mundo. Pero solamente vi una mujer y era Elia Barceló. Creo que 25 años más tarde, 30 años más tarde, se publicó la actualización de ese libro. ¿Adivináis cuántas mujeres había en el capítulo dedicado a España? Ninguna. ¿Y adivináis quién era? Elia. Dices, a ver, yo entiendo que este tío la persona que escribe esto tiene sus gustos y sus criterios y tiene derecho a tenerlos. Yo también tengo derecho a mi opinión sobre sus gustos y sus criterios y su capacidad para evolucionar y leer lo que se ha publicado en los últimos 25 años. Esto es lo que hay. La cuestión está en que cada uno nos corresponde hacer nuestra parte y nuestra pequeña parte de la batalla en esto. Bueno, pues hagámosla y ya está. No, pero yo de verdad quiero mandar un mensaje optimista. O sea, estamos mucho mejor de lo que estábamos. Estamos increíblemente mejor de lo que estábamos. Es triste pensar todo lo que nos queda por avanzar, pero es ridículo no reconocer lo que hemos avanzado. Por supuesto, además es que en la literatura femenina siempre ha habido mucha misoginia y de hecho ahora es como que ya la gente ya nos estamos concienciando más y entonces en el ámbito académico están sacando ficheros de miles y miles de escritoras. Hay lo que es en la Biblioteca Nacional, hay una bibliografía de una base que se llama Pieses, que hay 9.000 escritoras desde el siglo XV hasta el siglo XVIII en España que ahora están sacándolas a la luz. Es decir, es un trabajo que están llevando, yo lo sé porque lo está llevando a cabo Nieves Baranda, que fue catedrática a mí en la UNED de Filología de Literatura Española, y bueno, es un trabajo impresionante de investigación, es decir, y todas las que quedan por descubrir, ¿no? Y además lo vemos cuando éramos pequeñas, que en los libros de textos de literatura todos los autores prácticamente eran hombres. Yo desde pequeña pues recuerdo a los Rosalía de Castro, a las últimas épocas de Ana María Matute, pero poco más, es decir, y todas las demás autoras, ¿dónde estaban? O sea, lo que tenemos que pensar es que nosotras hagamos lo que hagamos, tenemos que hacer el doble de esfuerzo para lograr una misma visibilidad y aún así a veces no la logramos. Pero bueno, yo igual que tú, no me quiero poner pesimista, todo lo contrario. Yo desde mi labor como escritora, lo que yo pretendo, porque además yo soy escritora, soy mujer y encima me he ido a por 2 géneros que dentro de la filología, dentro del mundo académico está muy mal visto. Por un lado es la novela negra, ciencia ficción, y por otro lado la novela romántica. O sea, imaginaros, ¿no? Que ahí tengo todavía ese hándicap como para superar esos estereotipos. Entonces, ¿qué hago yo humildemente desde el sentir como mujer y como la escritora que quiero y deseo ser, ¿no? Porque siempre yo, lo que digo siempre, yo soy una aprendiz, ¿no? De escritora. Pues yo intento romper los estereotipos de mujeres, tanto las mujeres en el mundo de la novela negra, que los estereotipos hasta ahora han sido terribles, solamente nos han puesto como prostitutas redimidas, como mujeres fatales, como incitadoras al crimen, como víctimas, esposas de policías. Es decir, es una galería bastante funesta y nunca nos han dado un papel protagonista. En la novela romántica todo lo contrario. En la novela romántica pues la protagonista va a ser la mujer, pero claro, el estereotipo de mujer, que ya lo estuvimos comentando en el congreso que hicimos sobre novela romántica con Elvira, con Hoja Blanca, hace poco, pues igualmente esas falacias adquiridas durante todo este tiempo en este sistema patriarcal, que ha pasado que las mujeres pues eran objetos pasivos, eran pues la típica mujer sin sangre, por así decirlo, que estaba esperando
al amor de su vida, el que el amor lo puede todo, es el cambio total y absoluto, el ser al que se llama superior. Entonces esas falacias adquiridas dentro de este modelo, que además les ha interesado siempre el patriarcado, es lo que yo y creo que un montón de novelistas románticas estamos intentando desde nuestro punto de vista femenino, ¿no? Entonces, bueno, nos queda mucho para avanzar, pero es verdad que hemos avanzado una barbaridad, sobre todo viendo la gran cantidad de injusticias que se han producido, no solamente en el ámbito de la literatura, pero bueno, es lo que nos ocupa a nosotras, pero en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de cualquier especialidad en la cual nos metamos, siempre hay, por ejemplo, lo que decía Elvira, en el ámbito dentro del derecho, ¿no? En la economía, es decir, son sectores que, bueno, pues tradicionalmente han sido masculinos y evidentemente pues la entrada nos cuesta pues una barbaridad, pero bueno, ahí estamos sin desfallecer, ¿no? Aunque a veces sí que es verdad que con noticias y por ejemplo lo que habéis visto, ¿no? El mural este que han hecho en esta zona de Madrid, que han pintado todas las caras de las mujeres en negro, pues dices, bueno, vamos a ver, o sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Que estamos verdaderamente haciendo pupa? O sea, ya se nos está haciendo caso, ¿no? Porque si no, o sea, ya no pasamos tan desapercibidas, ¿no? Año a año el 8M es más grande y se nos ve más, ¿no? Entonces, pues por una parte me indigna, pero por otra parte me alegra, ¿no? Decir, bueno, por lo menos estamos haciendo daño, estamos llegando, ¿no? Estamos, pues eso, retorciendo conciencias, ¿no? En fin. Exacto, si hay reacción, Sí. reaccionario viene de donde viene, es porque algo está escociendo por ahí. Algo estamos haciendo bien, sí señora, pues eso. Y además yo creo que en el movimiento feminista, excepcionalmente creo, hay una cosa súper importante que es siempre la sororidad, ¿no? Me parece que eso diferencia casi cualquier organización de esto, ¿no? O sea, realmente la colaboración entre nosotras, ¿no? Nunca ha sido una competencia, sino una colaboración. Y yo creo que eso está creciendo, por lo menos la sensación que yo tengo sí. Año tras año es esa, ¿no? Es ese tejido tan importante, ¿no? Que además va desde pequeñas hasta señoras mayores. Y para mí eso es lo que más me impresiona, la verdad. Y en lo que quiero estar. Y en lo que respondo a la pregunta, porque se me han ido acumulando cosas en la cabeza. Lo que decías de si vamos a encontrar alguna vez en nuestro camino, ¿no? Bueno, yo no en el mundo del libro, pero a mí una cosa que me ha pasado mucho y que creo que a lo mejor nos pasa por nuestro aspecto, por el mío por lo menos, es que a mí siempre me han paternalizado muchísimo cuando he ido al banco a pedir un crédito, ¿no? Porque he sido autónoma y he montado un negocio, pues poco menos me han dicho el señor director del banco que dónde voy, ¿no? ¿Dónde voy con esto? Y eso es una cosa que me pasa, pues porque probablemente les cuesta creerme y tiene mucho que ver con mi aspecto seguramente de niña, no me impongo físicamente, pero claro, esa nunca ha sido mi intención, ¿no? Pero eso sí que lo he notado mucho, es una de las cosas que más rabia me dan, ¿no? Que no me traten en serio, que no consideren que puedo ir siempre bien, ¿no? Por parte de esos escalafones un poco más altos a los que tengo que recurrir porque no me queda otra, a mí y a todas, ¿no? Porque necesitamos una cuenta en el banco y necesitamos una serie de cosas. Y otra cosa que se me ha quedado en la cabeza, ¿no? Cuando estabais diciendo que no se visibiliza todo ese trabajo, no solamente es súper importante que se visibilice a las autoras, las científicas, sino también porque nuestras hijas llega un momento en que dejan de pensar que pueden ser directoras de la NASA, porque no lo han visto jamás en la vida, ¿no? O es difícil que crean que pueden ser una escritora ganadora del Premio Planeta, porque probablemente nunca lo han visto. Entonces es una cosa desde muy pequeña, se descarta, es una cosa muy sutil, ¿no? Pero ahí está, es como cuando yo iba a la librería y venían a por un cuento y la protagonista era una niña y era como, no, es que es para un niño, ¿sabes? Sí. Pero pasa todavía, ¿eh? Claro que pasa, igual que si la protagonista es femenina, aunque no sea para un libro infantil, es como, no, es que es para un señor. Entonces, eso ya está quizá en un nivel un poco más profundo, porque como decía Cristina, por supuesto que hemos avanzado muchísimo y vamos a quedarnos aquí, pero empezamos a escarbar y hay un montón de capas, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde sigue la lucha, creo. Sí, estoy contigo. Te dejo esa isla.
Pues para hilar con lo que dice Susana, porque yo también creo que es fundamental la cuestión de los referentes, que haya referentes en los que se puedan mirar la gente, no ya solo las generaciones, los niños y las niñas, que eso está bien, pero referentes que realmente se vaya normalizando ya, que las mujeres pueden llegar y estar en cualquier puesto que ellas quieran y que ellas deseen, y que eso sirva de inspiración para todo, porque muchas veces se lee que, bueno, eso, que los personajes femeninos que no pueden ser, como que no te puedes identificar, ¿no? Los hombres no se pueden identificar con lo que pueda estar pasándole a esa mujer, pero a ver, nosotras lectoras, ¿cuántas veces no nos hemos identificado con un personaje masculino? Porque vas más allá del sexo que tiene ese personaje, ¿no? Es la situación en la que se ve envuelta, el mundo que está viviendo, los sentimientos que son universales y que pueden experimentar pues, cualquier ser humano, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que nos hacía, que nosotras seamos conscientes, que muchas veces también es porque tú ya lo tienes tan normalizado en ciertos comportamientos, a lo mejor no te das cuenta. No, es verdad que no hemos tenido mayor problema. Sí, cierto paternalismo algunas veces por parte de algunos hombres que te vienen a explicar, mira, yo te voy a contar a ti. La verdad de la vida. Y luego una cosa que sí que nos resulta curiosa, porque nosotras en nuestra página web, es verdad que no nos prodigamos mucho en las redes sociales de la editorial, como nosotras como editoras, pero sí que es verdad que en nuestra página web explicamos quiénes somos y dónde, lo que hacemos y tal. Que la gente cuando te escribe y te manda currículum o te manda los manuscritos o te manda sus cosas, asume que somos hombres muchas veces, demasiadas. Sí, y dice, estimados señores. Mujer, si eres la directora, ¿qué otra cosa vas a ser que un tío? O sea, es la pirámide, reina. En la pirámide la punta la ocupa quien la ocupa. Pues y no eso. es una tía, ¿no? Pues sí, pues somos dos, no una, dos. ¿Y qué se piensan? Que sois las secretarias, claro. Pues no, luego nosotras siempre respondemos que muchas gracias, o sea, obviamos esa alusión, pero a mí cuando contesto los correos siempre me gusta poner muchas gracias por ponerte en contacto con nosotras. O cosas así que pueda, que el que lo lea, si lo lee, que tiene buena comprensión lectora, ya denota. Y ya empiezas a dudarlo, ¿no? Sí, sí. En fin. Pero bueno, a ver, son detalles que yo creo que lo que viene a reflejar es lo que decía Cristina, que se ha avanzado, que se va avanzando, que es en lo que tenemos que asentarnos y reforzar, ¿no? Sí, pero no son detalles. Ya. Son síntomas. Son sintomáticos, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, poco a poco. Una de las críticas que yo, o de las reflexiones que yo he hecho durante estos días, es que es cierto que se buscan referentes, sobre todo se buscan referentes para mujeres. Yo creo que se tienen que buscar referentes para las nuevas generaciones. Los hombres tienen que tener como referentes también a una mujer. Y otra de las cosas que también reflexiono, y lo reflexiono como una crítica dentro de igual del movimiento feminista, es que se ha empezado a sacar muchas figuras femeninas que han estado olvidadas por la historia, y se ha contado su biografía. Y dentro de su biografía se han escrito, si no han escrito, se han pintado, se han hecho y tal. Cuando tú lees a un poeta como Julio Salinas, además de leer la poesía que ha hecho, comentas el impacto que la poesía de Julio Salinas tuvo y lo que supuso la generación del 27 para todo el mundo de la literatura. Cuando tú
reenganchas a una mujer dentro en este mundo nuestro de la literatura, te limitas a contar lo que hizo, pero nunca explicas qué supuso la obra de esta mujer para lo que ha sido la literatura de su época, la influencia que generó, qué es lo que nosotros hemos heredado y hemos traído de esa mujer. Es decir, ese estudio yo considero que por ahora nos está haciendo y nos sirve con que saquemos una lista de escritoras y digamos, estaban aquí y publicaron esto. Es decir, hay que interiorizar más. Ahora, la pregunta es, de lo que vosotros, de vuestros proyectos, de lo que vosotros habéis hecho, ¿qué es lo que creéis que ha supuesto o que va a suponer? Porque todas os movéis en el mundo de la literatura, todas estáis dejando vuestro granito de arena o vuestra gran roca dentro de este mundo literario que antes o después tendrá una repercusión en el futuro. De lo que vosotros estáis haciendo, ¿qué es lo que creéis que va a generar un impacto hacia adelante, de lo anterior o del actual? Algo que va a traspasarnos temporalmente. Cristina, te toca. Sí, me lo temía. Es porque me pillas en la primera en la lista, Cristina, Shaila, Susana. No, Ya va. estaba pensando, obviamente como traductora nada, esto ha habido otras traductoras impresionantes, muchísimo mejores que yo, antes que yo, y las habrá mucho mejores que yo. Yo solamente tuve suerte de estar en el lugar oportuno en el momento adecuado. Pero estoy especialmente orgullosa del festival que organizamos, del Celsius, y de lo que hemos, con mis dos compañeros varones, feministas, convencidos, Jorge Iván y Diego, o sea, somos 3 personas feministas organizando un festival en el que se trabaja muy, muy duro para que haya una igualdad real. Igualdad real no quiere decir vamos a tener 50% de mujeres y 50% de hombres. No, no, vamos a buscar donde sea, debajo de las piedras, esos buenos libros de mujeres. No vamos a coger el primero que nos llegue por aquí, porque hay muchas veces en los que se tira de esto, diciendo, necesitamos tías, mandadme tías, que necesitamos. Y esto es extremadamente contraproducente. Extremadamente contraproducente porque el lector que llega sin estar avisado dice, lee esta novela que se presenta en este festival de una tía que no vale un duro y entonces dice, es que esto es una mierda, entonces no voy a leer más novelas de tías. Un momento, esto no le pasa cuando lee una novela de un tío que no vale un duro, pero vamos a correr un tupido velo sobre ese pequeño detalle. La cuestión está en que nosotros buscamos proactivamente novelas y historias de mujeres y creaciones de mujeres que estén absolutamente al nivel o por encima, porque las hay, de lo que estamos preparando. Y esto creo que desde que hicimos a la Eurocon de 2016, el Festival Internacional de Ciencia Ficción Europeo, lo organizamos en Barcelona, a lo que estamos haciendo en el Celsius hoy en día, estamos peleando muy duro por esto y creo que nos está yendo bastante bien, creo que nos está saliendo bastante bien. Nos falta mucho por conseguir, igual que a todos, pero estamos trabajando en ello. Bueno, yo creo que poco a poco y bueno, paso a paso y sin desfallecer en el intento y sin morir en el intento, ¿no? Que diría aquella, estamos consiguiendo algo muy grande, estamos creando una base muy, muy sólida y ya ahora sí que sí, ¿no? Yo creo que también, no sé qué opináis vosotras, pero creo que todos los movimientos, el Me Too, ha sido también, pues, ha dado también un empujón, ¿no? A todo este movimiento, por lo menos a lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Ya sé que, bueno, hubo la primera ola del feminismo, la segunda y tal, pero lo que yo estoy viviendo ahora y lo que estoy viendo reflejado en las mujeres más jóvenes de mi familia, mis sobrinas, mi hija, que ya lo tienen muy interiorizado el feminismo, es decir, no hace falta ni que digan que lo son o dejan de serlo porque ya lo llevan en sus genes, ¿no? Y es por eso, porque ya estamos creando unos referentes culturales, ¿no? Yo como escritora, ya lo he dicho antes, estoy creando una serie de personajes que sí que son reales y que además van paralelas a la actualidad, es decir, que no son mujeres que se salen de contextos, sino que son mujeres reales y que pueden ser, pues, una vecina o tu amiga o cualquier mujer
o sea, es de que no es una fantasía. Te decía antes, anteriormente, cuando se hablaba de estas supermujeres, ¿no? Que casi eran criaturas de ciencia ficción, ¿no? Porque nos empeñábamos en llevarlo todo y encargarnos de muchísimas tareas y al final eso lo reflejabas en un libro y evidentemente una lectora no podía sentirse identificada. Yo creo que estamos creando una base muy importante y que lo que nos ha faltado evidentemente a lo largo de la historia es haber tenido quizás más unión. Yo no estoy diciendo que las mujeres no hayamos estado unidas, pero sí que es verdad que es muy importante que todas juntas, con esa solidaridad que decía la compañera, sigamos el mismo camino, ¿no? Porque igual que ha habido, por ejemplo, en literatura, en lo que yo conozco, muchísimas generaciones de escritores, generación del 98, generación del 27, generación de tal, pues luego nos encontramos que hubo una generación, la sin sombrero, pero que siempre estuvieron a la sombra de sus maridos, ¿no? Que fueron los, pues que si Alto Laguirre o ahora mismo no recuerdo más, ¿no? Pero bueno, que todos estos escritores que eran muy reconocidos en sus generaciones luego tenían por detrás pues a Zenobia Camprubí, por ejemplo, sin ir más lejos, y eran verdaderos genios, ¿no? O la mujer de Alberti, por ejemplo, ¿no? León. Entonces, bueno, poquito a poco yo creo que es fundamental y pasito a pasito y seguir intentándolo y sobre todo crear esas bases porque yo creo que es fundamental, ¿no? A no ser que luego pues lleguen otras y además no politizar, o sea, no hacerlo una cuestión política, ¿no? Que hay muchas mujeres que a lo mejor no se atreven a manifestarse feministas por un tema político, ¿no? Porque a lo mejor por la clase social, no, es decir, las mujeres en este sentido, el feminismo es una cuestión de igualdad, ¿no? Entonces, ese empoderamiento solo lo vamos a conseguir si seguimos creando esos estereotipos y esos referentes culturales dentro de toda la producción audiovisual que se vaya generando, ¿no? Yo creo que es fundamental eso. Tener un espejo donde mirarse simplemente. ¿No? Pues, creo yo que es así. Sí, sí. Pues bueno, por nuestra parte, yo creo que una de las cosas que hacemos con más cariño y desde el principio sí que no lo planteamos, hacerlo así es la recuperación de escritoras del siglo XIX que, bueno, pues o no se habían llegado a traducir nunca al castellano o se habían traducido a lo mejor relatos sueltos de ella. Nosotras lo que hacemos es seleccionamos relatos de una autora y los sacamos como una antología solo dedicada para ella. Y yo creo que eso es una de las cosas de las que más orgullosas nos sentimos por esta labor de, oye, mira, nosotras somos mujeres que nos dedicamos al género. Hubo hace mucho tiempo, estas mujeres que se dedicaban y vivían de la escritura porque fueron muy famosas en su época, publicaron, llegando, bueno, lo que se puede considerar en aquella época como bestseller, llegaron a ser realmente conocida su obra y sin embargo se han ido perdiendo con el tiempo, cosa que no ha pasado así con muchos autores masculinos de esa misma época. Amelia B. Edwards, Edith Nesbit, Rosamund Holland, Mary Wilkins Freeman, son mujeres que en aquella época en las que estaba empezando el feminismo y los movimientos sufragistas, pues que ellas daban voz muchas veces a mujeres, representaban estereotipos de la cultura victoriana de su época y son realmente fascinantes. Y luego además también intentamos siempre publicar a autoras contemporáneas porque, bueno, en el género, como decía antes Cristina, ciencia ficción, fantasía y terror, pues las mujeres también escriben y escriben muy bien y a veces no se les da tanta visibilidad como se merecen realmente. Por ejemplo, Kate Koha o Nadia Bulkin son espectaculares, o sea, fascinantes. Que si tuvieran un nombre de masculino, pues seguramente hasta ellos tendrían un poco más de... Pero bueno. Bueno, pues mi aportación es en otro nivel también, porque bueno, vuestra actuación es mucho más directa y más creativa también. Pero tengo que decir
que creo que en lo que llevo trabajando en esta empresa es, antes decías, Elvira, que más o menos había la misma cantidad de comerciales mujeres que hombres y fíjate que no lo sabía, yo tenía una percepción distinta, por lo menos yo siempre me encuentro hombres en mis visitas, casi siempre, y son señores de maletín, ¿no? Yo de repente soy, o sea, soy otra cosa, ¿no? Entonces voy con mis pintas, a veces un poco hippie y tal. Entonces, para mí es un reto el hacerme generar confianza, ¿no? Y hacerme respetar, porque no soy un señor de maletín, pero creo que estoy súper orgullosa de haber creado ese camino. Y no solo eso, sino también una forma distinta de trabajar, ¿no? No digo ni mejor ni peor, digo diferente. Menos agresiva, dentro de que también he aprendido a que hace falta un equilibrio, ¿no? Y esa parte de agresividad también es necesaria. Pero el trabajo desde otro punto de vista, ¿no? El trabajo desde la mutua confianza, la superresponsabilidad y la asunción de mucho trabajo, ¿no? Y también me gusta, por lo menos en la empresa en la que yo trabajo, tenemos un equipo que a mí por lo menos me facilitan la posibilidad de conciliar. Ya sé que esto es muy manido, pero es cierto que mis compañeros no han tenido esa necesidad, no se han visto, no se les ha exigido, ¿no? La conciliación. Pues yo la necesito y entonces en mi equipo de trabajo se da esa posibilidad, con lo cual mi trabajo, hago el mismo trabajo que mis compañeros y yo tengo esa posibilidad, ¿no? de hacerlo de otra manera. Entonces, pues a mí me parece que eso es una aportación, una novedad. Yo desde luego no sabría hacerlo de otra manera, pero se puede. O sea, quiero decir, hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y pues no hace falta ser un señor con maletín para tener credibilidad, ¿no? Y ser responsable. Así que pues para mí es un reto eso, ¿no? El poder armonizar eso. Ya, bueno, no vamos a tener que ir acabando, pero sí os quiero, bueno, aquí da la sensación de que nosotros somos seres de luz, las mujeres absolutamente maravillosas, pero sí me gustaría, yo sí que he notado que varias cosas con un poco con la reflexión hacia el movimiento feminista. Yo, en lo que a mí respecta, sí que he de decir que desde un año, año y medio a esta parte, soy más beligerante en el mundo feminista. Antes no lo era tanto, no reflexionaba tanto, porque tampoco notaba o a priori tenía más interiorizado estar atrapada dentro de la estructura patriarcal, pero sí que he notado varias cosas. Primero, la concepción de la unidad entre las mujeres. Dentro de los libros, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, pero me gusta mucho la novela romántica, y una de lo que se ha modificado en las escritoras de la novela romántica es que la otra mujer que aparece en el libro ya no es la enemiga. Es decir, la unión entre las mujeres es una cosa que también está cambiando y está cambiando a lo largo de la literatura. Y una cosa que he visto es que hace mucho tiempo que no leo cosas de hombres. Cuando busco algo nuevo que leer, sobre todo algo nuevo que leer, últimamente solo recurro a novelas de mujeres. Tal vez porque pues me he dado cuenta, o no lo sé si es que me he dado cuenta, o es que no me apetece, eh, que no tengo ganas de leer a un hombre y que no me siento relajada leyendo a un hombre, porque no sé si el hombre es capaz de ponerse desde usar mi punto de vista ahora de las cosas que yo quiero leer y sobre lo que quiero leer. Entonces, pues si en el último año he leído 20 libros, 19 eran de mujeres, uno era de un hombre y creo que no le terminé. Entonces yo ya me doy cuenta de que eh, estoy empezando a censurar algunas cosas. ¿Vosotras eh, tenéis o habéis hecho censura en algo relacionado con vuestra actividad? Yo sigo el hilo que tú, perdón, no sé si alguna iba a empezar, pero bueno, cojo el hilo que tú has
lanzado de las lecturas. Y yo creo que es que se genera un poco una inercia absoluta, ¿no? A la hora de leer. Y sí que es verdad que llega un momento que te das cuenta, hoy solamente estoy leyendo escritoras, coges esa inercia y es como que ya solo vas a ello, ¿no? Porque es donde encuentras, como tú dices, esa paz. No, yo no me gusta esa censura, no me gusta porque creo que no es real, o sea, creo que hay escritores con una sensibilidad maravillosa y es más, creo que tampoco nos hace un favor, como antes decíamos. Yo por lo que veo, ¿no? Hay librerías que se centran tanto en literatura de mujeres que es que les presentas un libro de un hombre y que casi les entra urticaria, ¿no? Entonces, pues no creo que no es ese el camino, ¿no? Pero sí que es cierto, creo que ocurre en muchos ámbitos, y bien muchas librerías que tienen tertulias de escritoras, porque es verdad que queriendo hacer esta visibilización, pues nos hemos ido hacia allá y entonces pues ya no entran casi lecturas masculinas. Y bueno, pues ahí yo haría una revisión. A ver, a mí me cuesta bastante esto porque también tengo bastante tendencia a inclinarme, si me llegan 5 libros, leerme los de las mujeres primero o incluso si se van acumulando, leerme solo los de las mujeres. Y esto es por inclinación, y sobre todo por sentido de la justicia. Generalmente han sido pasadas por alto, vamos a hacer algo, voy a poner mi granito de arena para no pasar por alto. Bien, esto no es práctico, no es justo tampoco, no es interesante y no te da una visión integral. Yo diría que en un nivel de lectura como el que probablemente llevamos todas, que es muy alto, consigues que se parezca al panorama editorial. Imagínate que el panorama editorial en este momento estuviera 50-50, 50% mujeres, 50% hombres, que no es cierto, pero bueno. Imagínate que estuviera ahí. Si tu lectura se decanta un poquito más hacia las que han estado generalmente olvidadas, que son las mujeres, bien, si de repente solo lees mujeres, ahí, nena, te vas a perder muchas cosas, que yo he leído cosas fantásticas de tíos este año pasado, pero fantásticas, y a mí me da y son tíos que además es que merecen, o sea, el futuro será feminista o no será, pero feministas somos todos los que creemos que las mujeres tenemos que estar a la misma altura y al mismo nivel, con los mismos derechos y obligaciones que los hombres, no solamente las mujeres que creemos eso. O sea, entonces es un problema, en una lucha en la que tenemos que estar todos, es un problema dejar a un lado a la mitad de la población. No queremos cometer el mismo error que han cometido otros. Y yo tampoco me he visto en esas porque no me lo puedo permitir, ni como dicen Cristina y Susana, tiene sentido, ¿no? Porque nosotras somos una editorial, es verdad que nos gusta sacar y editar a mujeres, pero no solo, hay muchas cosas que se están haciendo, muchas cosas que se hicieron, como tenemos que cubrir nuestra intención siempre es cubrir el terror desde todo su amplio espectro temporal, temático y todo, no podemos hacer eso ni creemos que sea conveniente. Así que nosotras leemos de todo, leemos todo tipo de cosas. A veces tenemos que meter otras cosas porque llega un momento ya que los sustos, las pesadillas te llegan hasta arriba, pero nos gusta leer de todo por eso, por mantener una visión lo más amplia y lo más general posible de lo que se publica, de lo que se escribe y Cristina. ¿Me permitís añadir una cosita? Que sé que a mí me deja el micrófono, es que me vuelvo loca. Pero, por ejemplo, hay cosas en las que sería una locura hacer un 50-50. O sea, en novela romántica
si lees 50% escriben hombres, escriben mujeres, pues haces, pero ¿qué clase de imbecilidad es esta? Si el 95% de los que escriben románticas de mujeres. Es de mujer. No, o sea, y el 95% que leen también, es decir, es que ahí, bueno, es ahí no hay más. Yo no estaría tan segura de que no haya mucho lector oculto. Y No, pero no lo dicen, habrá mucho lector oculto, pero no lo dicen. Siempre ponen la excusa de que ay, el libro es de mi mujer y estaba en la mesilla y tal, ¿no? Pero no lo dicen abiertamente porque como que pues les queda como para mi novia, lo compro para mi claro, novia. que les queda como más machote pues decir que leen pues novela negra, ¿no? De Hammett, de Dashiell Hammett y todos los clásicos, ¿no? O sea, esto es así. Tenemos estos, o sea, si nuestro nivel de lectura se parece mucho al de la industria, no vamos a hacer más que, o sea, clavamos el de la industria, no vamos a hacer más que continuidad. Y la continuidad tampoco es muy interesante. O sea, vamos a que nuestro nivel de lecturas y nuestro tipo de lecturas se parezca al de la industria, pero siempre inclinándonos un poco hacia el de los que han sido habitualmente olvidados. Mira, yo, novelas románticas escritas por tíos, alguna que releer. Y ciencia ficción escrita por mujeres la voy a leer básicamente toda. Porque tenemos el pequeño. Ciencia ficción hablamos, no fantasía, no juvenil, no distópica, que ahí somos las reinas. Pero la cuestión está en que ciencia ficción escrita por mujeres, sí, dámelo. Lo voy a leer inmediatamente porque hay muy poca. Y bueno, la empieza a ver cada vez más, pero bueno. Esto es tema para otra charla. Pues yo a lo que refería ya simplemente nada, una pequeña intervención. Yo lo que pasa es que yo leo con ebook, porque además yo publico en ebook y entonces leo con ebook. Entonces el ebook te da la oportunidad de bajarte un fragmento, ¿no? Ahora también es verdad que tú te vas a cualquier página, me gusta leer, por ejemplo, la mía de la editorial, también te puedes leer el primer capítulo, es decir, yo creo que eso lo hacen todas las editoriales ya, ¿no? Y el mundo editorial está así constituido y es la forma de llegar al éxito, pero sí que es verdad que yo me descargo el fragmento, lo leo porque me llama la atención, sobre todo por los títulos, yo soy más de títulos que de autoras o de autores, pero sí que es verdad que últimamente me pasa un poco como a Elvira, que al final los fragmentos que me llaman la atención siempre suelen ser de mujeres. Por ejemplo, ahora todo lo que cae en mis manos de Elena Ferrante es que es vicio, o sea, es vicio absoluto. No quiero volver a descargarme un fragmento de Elena Ferrante porque es que al final sé que me voy a volver a leer la novela. O sea, ya llevo 4 en nada de tiempo. Celia Filippetto, con traducción fascinante. Yo me lo estoy leyendo en castellano, pero bueno, he visto también la serie que se ha hecho de La amiga estupenda, es decir, o sea, ya tengo una fijación por Elena que es alucinante, o sea, es que me releo los párrafos y es que es esto que te hace un palpito el corazón de decir, es que es literatura, a lo mejor la comparación nos gusta, pero es que es literatura clásica, o sea, la que te llega adentro, la que te hace... Entonces, y es Elena Ferrante, pero hubo una época que también me gustaba mucho Juan José Millás, que decía todo el mundo, es que Juan José Millás es mejor para los artículos, pues yo he leído un par de novelas de él y me han encantado, ¿no? O por ejemplo, Patria, sin ir más lejos, pues la técnica narrativa del autor de Patria, de Aramburu, es que me parece fascinante cómo cambia la primera a la tercera persona, que lo hago, pues eso, por aprender, ¿no? O sea, más que disfrutar de la lectura en sí de la historia, ¿no? Porque la historia, bueno, pues me la sé y es muy manida y también he tenido la oportunidad de ver la serie de Patria, pero es por el deleite de la literatura y es Aramburu, es decir, que yo no distingo mucho, pero sí que es verdad que últimamente me pasa un poco como Elvira y también porque he leído mucho masculino, o sea, es que me imagino que nos habrá pasado a todas, ¿no? Entonces es como para, pues, equilibrar la balanza, ¿no? Creo yo. Y ya para finalizar, recomendadnos un libro. Pues yo lo acabo de decir, Elena Ferrante, cualquiera de ellos. Y luego, por ejemplo, de Juan José Millás, el Nessun Dorma, que nadie duerma, que me encantó. Pero bueno, por recomendaciones. Y bueno, romántica el mío. No, eso no. Susana, recomiéndanos un libro. Vaya, pues estoy embebida en la novedad. Por suerte o por desgracia, solo leo cosas nuevas, aunque venga, me lanzo aunque sea novedad, lo siento, me encantaría leer otras cosas más que tengo ahí, pero bueno, ¿puedo decir otra? ¿Puedo decir dos? Sí, los que quieras, aquí no hay límites. Son de hombres, lo siento, porque No pasa nada. No pasa nada. me ha encantado Yoga de Manuel Carrere, la verdad, o sea, me ha fascinado, me ha gustado muchísimo. Yoga, Manuel Carrere acaba de salir
en anagrama, es un escritor francés. Y voy a ir a por uno un poco más anterior, este sí, se llama Bearn o La sala de muñecas. Y es de un mallorquín, se llama Llorenç Villaronga, de principios del siglo XX, puede ser. Apuntáoslo si tenéis curiosidad, es un clásico, es una especie de 100 años de soledad, pero en España. Así que, pues ahí os dejo esas dos recomendaciones. Pues yo La llevo- recomiéndanos tú, o Perdón, Cristina, no, perdón. lo siento. No, Ah, Cristina, Cristina. no, digo, lo llevo fatal porque voy a dejar fatal a la profesión después de recomendar fervorosamente las traducciones de Celia Filippetto de Elena Ferrante, que es maravillosa. O sea, cuando has Muy bien. alabado tanto a Elena Ferrante, te lo doy las gracias porque Celia Filippetto es una querida amiga e inmensa traductora. Pero lo que he leído últimamente en inglés ha sido dos mujeres, que son una es Louise Carey y otra Catriona Ward, y son absolutamente fabulosas. Y en castellano, lo último que he leído que me ha dejado absolutamente patidifusa es un libro de José Carlos Somoza que era Estudio en Negro. O sea que el Estudio en Negro es un libro inclasificable, como es todo lo que escribe Somoza, sherlockiano, o sea, con lo cual yo estoy ya vendida completamente, y además completamente surrealista y maravillosamente escrito. No sé, soy muy fan, muy fan. Pues, a ver, yo voy a hacer un poco de publicidad de la editorial y voy a recomendar uno de los libros que sacamos el año pasado, que hablé antes, bueno, mencioné el nombre de la autora, que es Ella dijo destruye, de Nadia Bulkin. Es una autora indonesio-americana. Su padre era de Indonesia y su madre era norteamericana, y ha escrito, creo que es su primer libro porque escribe muchos relatos, y es el primer libro de relatos que le publicaron hace un par de años. Y bueno, mezcla las dos culturas que la han influenciado en su vida, y escribe cosas fascinantes, inclasificables y preciosas. Y luego quiero, dentro también del género, recomendaría Agujeros de Sol de Nieves Mories, que publica Dilatando Mente, y me pareció fascinante. Me gusta mucho cómo escribe Nieves y cómo despierta cantidad de sensaciones con su forma de escribir. Y tenía otro que se me acaba de olvidar. Ya, pero ¿puedo cambiar yo mi respuesta a Nieves Mories también? El otro no me acuerdo. Pues nada, se me ha olvidado. No sería a lo mejor tan recomendable. Nieves Mories otra vez. Venga. Pues Bueno, nada, mira, ¿qué nos recomiendas? pues lo estaba pensando y yo os recomiendo dos. Uno le leí precisamente por otra traductora, Marta Rabón. Pues un día durante la pandemia, iba a ver a una tía mía a Madrid, ahí un poco saltándome todos los permisos, y escuché en la SER que hacían una entrevista a Marta Rabón sobre la nueva traducción que habían hecho del Maestre y Margarita. Y me pareció tan fascinante todo lo que contaba alrededor del libro, alrededor del escritor, alrededor de su propia traducción, que en cuanto llegué al día siguiente hábil, porque fui un sábado a Madrid, al día siguiente fui y pedí que me trajeran un par de libros. Uno le tengo en mi casa y me lo he leído y me parece, o sea, el libro es maravilloso, pero digamos que la segunda parte del segundo libro, que son las notas de la traductora, son todavía más maravillosas. Y otro libro que es literatura de Feel Good, que igual pues llegué también
en la pandemia a ello descargándome ebook, porque yo también leo mucho en ebook, fue en la librería del señor Livingstone, de Mónica Gutiérrez, que me pareció un libro súper sencillo, pero tan bonito era ese libro, era un libro que hablaba sobre libros, sobre una librería, y yo decía, yo mi librería quiero que sea como esta y que tenga a esa gente tan maravillosa dentro. Entonces, yo creo que esos 2 libros son los que recomiendo. Ya me he acordado del otro que quería recomendar, que sí que es muy recomendable y sí que merecía que me volviera a acordar de él. Es un libro de Agustín Gómez Arcos, creo que es Agustín Gómez Arcos seguro, de Cabaret Voltaire. Ana no. Es que yo me lo leí hace varios años y es de los primeros libros, creo, que sacó Cabaret Voltaire. Es un escritor, nació en España, pero creo que se tuvo que exiliar o su familia se exilió a Francia y él escribía en francés, o sea, en realidad sus obras se deben de traducir. Y antes es que comentaba ahí de la sensibilidad que tienen ciertos hombres también a la hora de escribir y tal. Ese libro a mí, yo me acuerdo y se me ponen los pelillos así, porque es muy tierno y muy duro a la vez de leer. Sobre la andadura de una mujer desde Almería, ve a su hijo que está un preso político durante la dictadura. Y ella, bueno, pues claro, es una mujer de campo, no sabe nada y se recorre media España andando, pasando dificultades y tal. Y bueno, pues cuenta un poco la situación en la que se vivía en aquellas épocas, pero de una forma muy, muy, muy tremenda y muy bonita. Pues, Seguimos recomendando, ya no hay más tiempo, ¿no? ya no hay más tiempo. Pues os agradezco muchísimo que os hayáis reunido con nosotros. Yo creo que ha quedado un encuentro bastante majo. Habéis planteado muchas cosas interesantes y además es que yo en este trabajo creo que soy de las personas más afortunadas porque me reúno y conozco a gente maravillosa. Yo muchas veces cuando los hacíamos en presencial siempre les decía, venid a verlos, o sea, no es por el hecho de que vayáis a la librería y compréis un libro, sino porque vais a tener la posibilidad de conocer a gente muy interesante y a gente maravillosa. Y como así ha sido en vuestro caso, os agradezco mucho la disponibilidad que habéis tenido y os agradezco mucho el trabajo que hacéis, porque gracias a vuestro trabajo pues yo soy muy feliz en el mío. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, gracias a todas. Gracias, chicas. Encantada. ¿Os habéis dado cuenta Igualmente. de que entre todas podemos montar una editorial? Tenemos Total. a la escritora, Sí, la sí, sí. traductora, la editora, la comercial, la librera. No necesitamos Sí, nadie sí. más. La librera abogada, Algún cliente. ¿Algún cliente? seguro que tenemos, seguro que sí. Sí. Bueno, feliz 8M a todas. Guapas. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Bye.